París, 1789. Mujeres francesas van a las barricadas. El compromiso militar de su rey en Estados Unidos ha llevado a un aumento de los precios en el país. El pan se ha vuelto inasequible. Los soldados del rey deben sofocar el motín, pero no lo hacen. Ellos también quieren pan, libertad y democracia. Es el nacimiento de la Revolución Francesa. Como una tormenta, esta arrasa con la antigua monarquía. El poder ya no está en manos de la nobleza o del clero, sino del pueblo, del llamado Tercer Estado. Crean la Asamblea Nacional, el Parlamento francés, núcleo de la primera democracia moderna de Europa. Y hasta hoy, la República Francesa se basa en los mismos principios revolucionarios: libertad, igualdad y fraternidad. Este es al mismo tiempo el apogeo de la historia nacional francesa y un gran paso adelante. Incluso en el discurso político actual en Francia se escuchan cosas como "somos republicanos" o "es el deseo de la república". Hablar de república no es solo retórica en Francia, es el verdadero punto de referencia del sistema político. Las jerarquías son abolidas. En vez de Madame y Monsieur, son ciudadana, citoyen, y ciudadano, citoyen, respectivamente. Incluso el rey Luis XVI se convierte en ciudadano, en el ciudadano Luis Capeto. La Asamblea Nacional de París ha influenciado en los parlamentos de toda Europa. La palabra francesa, parler, hablar, parece ser el lema por doquier. Ya sean italianos, españoles, portugueses, ingleses o alemanes, los delegados hablan, discuten y deliberan. Incluso las designaciones políticas de izquierda y derecha provienen del primer Parlamento francés, donde los representantes más revolucionarios se sentaban a la izquierda y los más conservadores a la derecha. El marqués de Lafayette se convierte en delegado de la Asamblea Nacional. Inspirado por el árbol de la libertad americano, planta árboles similares en Europa. Especialmente populares son los álamos, popleyé en francés, pues su nombre suena de forma similar a pople, término francés para pueblo. Los árboles de la libertad se acaban convirtiendo en símbolo de la República Francesa. Y aunque una coalición de monarcas europeos trata de impedir que las ideas republicanas se propaguen, el ejército revolucionario francés la exporta con éxito a toda Europa. Pero antes, la Asamblea Nacional Francesa aprueba leyes revolucionarias. En agosto de 1789, el marqués de Lafayette de nuevo da un paso al frente. Inspirándose en la Carta de Derechos estadounidense, propone una declaración francesa de derechos humanos. Su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano cambiará fundamentalmente la historia.
Los derechos del hombre y del ciudadano no son una invención europea. Estados Unidos formuló los derechos humanos antes que los europeos. Pero lo que se formuló en 1789 en Francia tiene tal poder simbólico que fue notable en toda Europa. Y aunque solo unos pocos países europeos adoptaron los derechos humanos de inmediato, la opinión de que cada Estado debe tener derechos humanos ha sido ampliamente aceptada en Europa. En 1950, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el respeto a los derechos humanos se convierte en la piedra angular de la Europa liberal. Para recordar a las naciones europeas sus responsabilidades, se crea un Tribunal de Justicia Conjunto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en la actualidad vela por los derechos de 800 millones de ciudadanos europeos. Principalmente por ello, Europa se ve a sí misma como adalid de los derechos humanos. Sin embargo, esto no siempre se corresponde con la realidad. Los derechos humanos son regularmente quebrantados. Descubrir y combatir las violaciones de los derechos humanos ha sido el objetivo de Amnistía Internacional desde su fundación en Londres en 1961. El 10 de septiembre de 2001 fue la fecha más importante para la protección de los derechos en Europa. Y a partir de ese momento, y no solo debido a los acontecimientos del día siguiente, sino también a una sucesión de acontecimientos, el último de ellos la crisis de los refugiados, los líderes europeos están cada vez más dispuestos a sacrificar la protección de los derechos en aras de la seguridad entendida como control de las fronteras y la ilusión de preservar la prosperidad de la política existente. Muchas cosas han cambiado desde el 11 de septiembre y el inicio de la guerra contra el terrorismo. La violación de los derechos humanos no solo es cada vez más frecuente en su lugar de origen, Estados Unidos o por los americanos. En Europa, el respeto a los derechos humanos también parece haber perdido importancia, especialmente con la crisis de los refugiados. Los europeos y sus gobiernos se debaten entre el deseo de libertad y la demanda de seguridad. No hay una respuesta simple a la cuestión de cómo lograr ambas cosas, sin sacrificar los valores sobre los que se fundó la Europa moderna. Dar a los derechos ese papel de pegamento social que permita proporcionar a la gente una plataforma donde convivir con respeto y tolerancia es un trabajo constante. Y algo en lo que líderes y sociedades tienen que invertir persistentemente, y quizás no lo estemos haciendo con el mismo vigor que antes. En la época de la Revolución Francesa, los derechos humanos solo se aplican a los hombres. Sin embargo, en 1791, la feminista francesa Holande de Gouges se propone cambiar eso, pidiendo a la Asamblea Nacional que apruebe su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Pero para los delegados masculinos, aquello ya era demasiado revolucionario. No fue hasta principios del siglo XX, más de 100 años después, cuando las mujeres reciben algo que hoy damos por sentado: el derecho al voto. Y aún mejor, poder ser votadas. Como Margaret Thatcher, la primera mujer elegida primera ministra de Gran Bretaña en 1979. O Angela Merkel, primera mujer convertida en canciller alemana en 2005. La tradición de convertir a nuestros jefes de Estado en figuras de cera se remonta también a la Revolución Francesa. Aunque estas no eran tan halagadoras entonces. Los sangrientos retratos del rey francés se realizan durante un oscuro período de la Revolución.
Su creadora es una mujer llamada Marie Tussaud. Era profesora de arte en la corte del rey, pero con la caída de la monarquía es puesta bajo custodia. Entre 1793 y 1794 reina el terror en Francia. Los extremistas han tomado el control. Todo aquel sospechoso de oponerse a la revolución es amenazado de muerte. La Asamblea Nacional había democratizado la pena de muerte. La gente común acababa colgada, dislocada en la rueda o descuartizada, mientras que la decapitación se reservaba para la aristocracia, pues era rápida e indolora. Pero como ahora todas las personas eran consideradas iguales, todas merecían morir del mismo modo. Y para que las ejecuciones fueran más rápidas y por tanto más humanas, se inventa una máquina de matar, la guillotina. Se utilizará con miles de ciudadanos franceses, incluida la familia real. Lamentablemente, cuando Luis XVI es decapitado el 21 de enero de 1793, el mecanismo no funciona correctamente. Supuestamente por el grueso cuello del rey. A Marie Tussaud, por su parte, se le ofrece un morboso trato. Si creaba moldes de cera de las cabezas de la familia real, mantendría la suya sobre sus hombros. Esta accede y más tarde acaba montando un negocio con la cabeza del fallecido rey. Tras emigrar a Londres en 1802, abre su famoso Museo de Cera. Inicialmente, su éxito se basa en su Cámara de los Horrores, en la que se incluían las cabezas de la familia real. Ahora, estas permanecen en el sótano. El público prefiere ahora una bonita foto de familia con la realeza británica.